Vamos a recordar, ya hablamos una vez de la fábrica de bolsas de Arpillera, que dio mucho trabajo a mujeres jóvenes, sí, que no estudiaban y que entonces tenían una ocupación y una salida laboral, aunque fuese mínima. Hoy vamos a hablar de la fábrica de cerdas que hubo en Roldán en la década de 60, 70. Yo voy a hablar de la familia, como que fue una fábrica de paraguayos. El dueño era un paraguayo. Ellos vinieron a Roldán porque eran parientes de doña Gertrud Flotron, que era una familia tradicional de Roldán que vivían en el campo. Y la señora de Welty, que era una señora blanca de ojos celestes, se ve que, porque ellos eran de descendencia suiza. Había venido el primer suizo a instalarse en Paraguay, pero no se quedó porque no nevaba. Extrañaba las nevadas de Suiza. Así que se volvió, pero los hijos quedaron en Paraguay. Y uno terminó en Roldán y puso esa fábrica de cerda. Vivían en el campo, después yo no sé si vivieron acá. La fábrica estaba sobre Pellegrini, que ahora es un baldío. ¿Y esa cuál es? ¿Beltranes? Esa es, sí, Fray Luis Beltrán. Beltrán 200, y Pellegrini, que 200. está allí, todo eso que era y ahora tenía parecía un conventillo, tenía muchas divisiones adentro, ahora lo tiraron todo abajo. Y ahí funcionó la fábrica de cerda. Y estos paraguayos, bueno, los hijos del dueño de esta fábrica fueron todos universitarios. Todos estudiaron, todos. Y después había otros, yo no sé si trajeron empleados, hubo más paraguayos que vivieron acá, sí, pero yo no sé nada de eso, no sé qué registro hay de los que eran empleados. Empleaban chicas de Roldán. Bueno, ustedes cuenten, esa es la historia de cómo llegaron los paraguayos. Y después se fueron a vivir a Rosario, no quedó ninguno acá. No, y algunos volvieron a Paraguay. No, y se fueron así, de la noche a la mañana, se cerraron. Bueno, tenemos el comentario que era de Mechi Florian, que ella trabajó ahí. El dueño era un paraguayo apellidado Welty. Trabajaban juntos todos, Elvira Robul, Elcira Robul, Susana Aide y Elvira Espinosa, Nilda Ibarra, Rosa Quintero y la señora Cáceres, viuda de Apis. Ellas trabajaban ahí en la cerdería. No ganaban mucho, según el comentario, no era muy bien pago, digamos, ¿no? Pero había que trabajar, eran años ¿a qué se dedicaban? Generalmente cómo trabajaban eran con manojos de cerdas que se pasaba por una especie de peines donde se estiraba la cerda y había varias mesas donde se hacía esa actividad. Después, obviamente, eso producido se lo llevaba generalmente a Rosario, a las fábricas de peines o pinceles y cepillos. Era la materia prima de... La lavarían primero. Claro, sí. Pero tenían unas máquinas que estiraban las cerdas. Y también tengo, además de las mujeres que empleaban, que la mayoría eran mujeres solteras o casadas, trabajaba Omar Acuña, Carlos Orellano, y trabajaba Juana Almará de Camicia, que era mi tía. Sí, es cierto, varios comentarios decían que no era tan buena en la paga. Bien remuneradas. Y muchas de estas mujeres ya las nombramos como trabajadoras en las fábricas de bolsa, cuando iban rotando en el trabajo, buscando a lo mejor un mejor empleo, un mejor sueldo. Por ahí estaban empleadas en las fábricas de bolsa, después probaron suerte acá. Lo que se recuerda que, hablando del edificio, decía que en la planta alta tenía el escritorio el dueño, donde venía y cada tanto y venía a abonar los sueldos, pero el escritorio lo tenía en la parte superior. ¿De qué año estamos hablando? 60, la década del 61, 62 más. Sí. No hace tanto. No, en la década del 60. ¿Y el pelo que se usaba del caballo? Sí. Claro, la cerda de caballo. La cerda de caballo. Sí, y de la cola, ¿viste? Empezaban a trabajar las mujeres, las que no hacían la escuela secundaria, se empleaban. Claro. ¿No? Generalmente. Y muchos papás, como le pasó la historia de Alicia, de su familia,
muchos papás decían que para qué va a estudiar la mujer, que no tenía que estudiar todavía en esa época. Entonces las empleaban. Por ejemplo, vos nombraste a mi fábrica. tía. Mi tía dice, a los 18 años dejamos el campo, el tambo, Sí, bien, nos sí. vinimos al pueblo. Entonces ella empezó a trabajar en esta fábrica. Fue empleada de la fábrica de bolsa, fue empleada de la cerdería. Y el hermano, que era mellizo, como era varón, sí, empezó el secundario. Claro, fue en el Paul Harris. En el Paul Harris. Cuando empezó el Paul Harris. Claro, primera promoción del Paul Harris. Sí. Está la diferencia esa. Claro. Y después sí que mencioné a mi tía, que era recién casada también, y hablé con mi prima y recuerda a otros paraguayos que trabajaban. Claro. Es verdad lo que vos decías, que generalmente se presenció una pelea entre ellos por una mujer a cuchillazos en la vereda de la fábrica. Eran No, sí, eran. de armas pero a yo tomar. no sé cómo llegaron acá, porque no eran de la familia. No, la no. familia Ella habló no de... trabajaban, los hijos No, no. estudiaban, era el dueño. Pero Sí, cómo tenía la llegaron los fábrica. otros paraguayos No. tampoco saben. Y dormían ahí en la misma fábrica, porque Ah, no sabía. era un salón grande al frente, al lado de lo de Montecharini. Sí, pero era un laberinto, porque tenía un montón de piezas chicas, tenía Bueno, muchas paredes adentro, ¿no? No. Era un patio grande tenía. Sí. Y después todas habitaciones Bueno, alrededor. y bueno. Y la del frente, que era al lado de lo del almacén de Montecharini, era una pieza grande, como si fuera una especie de galpón, pero todo bien hecho, ¿no? Y antiguo. Y ahí dice que también dormía. Ay, Sí. yo no sé los Ahora, detalles. arriba, No me recuerdo yo del arriba segundo no piso. tenía. No sí, tenía. sí, el segundo piso lo recuerdan ellos para la oficina nada más. Había no, alguna casillita. o Había algo. una casillita atrás en el fondo, te digo porque ahí vivía una tía mía, por eso. Atrás de todo, sobre la pared ya del fondo del local, ahí había para subir arriba que después la ocupó un viejito. Ahí está, en la parte superior. En la parte- es así. Entre los paraguayos hay uno de apellido Martínez, Ricardo Martínez, y después había otro que no recuerdan el apellido, pero se llamaba Venancio. Venancio, sí. Pero, o sea que había gente de origen paraguayo también como Y empleados. hay descendientes Y el de Martínez, esas personas. del Martínez sí, porque él estaba casado con Noriar. Claro. Y tuvieron hijos. Sí, tiene Por varones. eso acá tiene que haber descendientes. Dos varones. ¿Eh? Creo que tiene dos varones ahí. Alguien tiene que seguir contando la historia Claro. que nosotros no sabemos contarla. Es más o menos lo que se fue recopilando. Pero muy de poca algunas gente la charlas. recuerda. Sí. A Lo la que, fábrica de cerda. lo que yo tenía del trabajo, bueno, habíamos dicho, se estiraba la cerda, las mujeres lo que hacían, porque mayormente lo hacían las mujeres, la cortaban esa cerda y la convertían en bollos. Y tipo bollos eran donde los llevaban a Rosario, a la Claro, y fábrica. seleccionarían los colores Claro, también claro. para poner blanca o oscura. Y era así con la cerda Claro. del caballo. Claro. Y entonces, esto, chicas, ¿cuándo terminó esta actividad? Eso terminó en el año 62, 63. No, empezó, más o menos. Ah, empezó en ese Sí. año. Sí, qué sé yo. Pero fue corto el periodo. Corto, que no, estuvo. debe haber No. llegado a 10 años. No, sé. no llegó. Yo me acuerdo que los hijos del dueño iban a la pileta del centro cosmopolita y se habían hecho amigos con la sociedad de Roldán de ese momento. Sí, sí. Eran los muchachos, no Sí, eran sí, todos varones y la más chica era una mujer. claro. Esto es paralelo en la década del 60 a las fábricas de bolsa, es decir, era vinculado con el trabajo rural. A medida que tenían la materia prima del campo, podían seguir subsistiendo. Cuando eso fue variando, porque ahora no creo que todos los cepillos y los peines sean hechos de No, cerda claro, natural, no. son Todo todos sintético. sintéticos. todo sintético. Y ahí empezó a decaer Claro. las fábricas, que Bueno, calculo que debe haber ido. Por en eso otro lado. Fue una yo lo salida digo siempre, laboral el para esos progreso fue momentos. dejando de lado estas Actividades. actividades. Estas historias olvidadas y estas actividades olvidadas
abren la posibilidad ustedes de que la audiencia se comunique y Claro. diga... Que aporte más que datos. aporte. Claro. Bueno, buenísimo, Estamos chicas. abiertos a eso Estamos porque esperando eso, sí, es sí. como un puntapié que damos nosotros, el resto lo dan las otras personas, porque obviamente, como vos dijiste, no hace tanto debe haber gente que trabajó, que conoció todo esto. Chicas, ha sido un gusto y un placer, como siempre, vuestra visita y hasta el próximo lunes. Hasta el Vamos a dedicarle este programa, que siempre lo dedicamos a la señora Elsa Maristani, que es la señora que habló por teléfono con nosotros, para decir que lo disfruta mucho, que se acordaba de los carros lecheros, que se acordaba del boliche de Pilón por la zona y que hace 50 años que vive en Roldán y que fue muy feliz en este lugar. Bueno, a esa señora le dedicamos nuestro programa.